Buenas tardes. Hoy vamos a tener la mesa de especialistas de esta tarde y vamos a tener aquí al doctor Stephen Gandler con la ponencia Interés por el cuerpo, dialéctica de la ilustración y pandemia. Después va a continuar el doctor Aureliano Ortega Esquivel con la ponencia A 100 años del ensayo sobre la violencia de Walter Benjamin. Voy a realizar primero la presentación del doctor Gandler. Vamos a ver una información básica. El doctor Stephen Gandler estudió filosofía, ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, donde se tituló como doctor en filosofía. Radica en México desde 1993 y ha impartido cátedra de filosofía y teoría social en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, la Universidad de Tulane, la Goethe University de Frankfurt y la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha fundado el proyecto de investigación del CONACYT, Teoría Crítica desde las Américas. El doctor Gandler es investigador nacional nivel 3 y autor de los libros Marxismo Crítico en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y Fragmentos de Frankfurt y El discreto encanto de la modernidad, ambos publicados por la editorial Siglo XXI, los cuales han sido publicados en alemán. En este idioma ha escrito Marxismo periférico y Materialismo y Mesianismo. Además es compilador de 5 libros, entre los cuales podemos destacar Teoría Crítica, Imposible Resignarse, publicado por la editorial Porrúa, y Teoría Crítica desde las Américas, cuya publicación corre a cargo de la editorial Porrúa y la Universidad Autónoma de Querétaro, que actualmente está en prensa y a punto de salir a la venta. Bueno, con esta presentación vamos a ver la ponencia del doctor Gandler. Pido que formulen sus preguntas a través del chat y primero se expondrán las dos ponencias. Después de las ponencias vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en un momento, comenzamos con el doctor Gandler. Le dejamos la palabra. Sí, muchas gracias, Ernesto, por la presentación y muchas gracias a los y las organizadoras por invitarme, Dinor, etcétera. Muchas gracias. Nada más una pregunta, ¿cuánto tiempo entonces supone que voy a hablar? Me faltó ese pequeño detalle y sí, la intervención sería de media hora. Bueno. Perfecto, muy bien. Sí, me imaginé, pero que está seguro. Entonces, sí, muchas gracias. Entonces, como saben, estamos en la pandemia y entonces pensaba que no estaría mal hacer una reflexión desde la teoría crítica un poco sobre este contexto. Entonces, en la dialéctica de la ilustración hay una parte al final del libro que lamentablemente se usa menos en las clases que otras partes y se citan menos por lo menos, que se llama Esbozos y Apuntes en español, y hay un textecito que se llama Interés por el cuerpo, que recomiendo mucho. Este texto muy corto de unas 2 páginas o menos, donde Jorge Amadón expone, claro, en el contexto del resto del libro, cómo interpretar el interés del cuerpo. Parte de la idea de la afirmación donde cuando más se mide el cuerpo humano es después de estar muerto, ¿no? El que siempre toma medida, bueno, así era antes por lo menos de los ataúdes ya industrializados, el que tomaba con mucha cautela y mucho interés las medidas era el señor que construyó el ataúd. Entonces ellos dirían un poco a partir de esta observación que el interés por el cuerpo como hoy en día existe es un interés desde la muerte, un interés, o para decirlo un poco más levemente, objetivizante, donde se quita la subjetividad. No necesariamente tenemos que estar muertos físicamente, como el caso del señor que hace el ataúd, pero aunque estemos todavía vivos en términos físicos, biológicos, en términos de subjetividad estamos en esta sociedad relativamente muertos, en el sentido que nuestra subjetividad, como Marx analiza muy bien en El Capital, está anulada casi al 100%, y la única subjetividad que existe todavía, y Jorge Amadón retoma en Serie del Capital, es el sujeto automático.
básico, que es el valor, ¿no? Que se valoriza a sí mismo y en este proceso impulsa las decisiones de aquellos que tienen mucho poder y se sienten muy importantes, que lo único que hacen es retomar los impulsos que vienen del valor como sujeto automático. En ese sentido, todos estamos muertos en términos de subjetividad humana. Entonces, el interés por el cuerpo, como para medir longitud, amplitud, peso, no sé, cantidad de anticuerpos, todo eso, ellos dirían es un interés justo sobre este cuerpo de un individuo, de una persona o también de muchas personas ya desubjetivizados. Entonces, es un interés donde, digamos, no se ve como una unidad, como existe en autores como Epicuro y de alguna vez Marx y otros autores, entre la subjetividad y la presencia física, sino esta ya está anulada en los hechos y también ideológicamente está anulada y entonces ya el cuerpo se puede objetivizar al 100%. Me acuerdo a mi padre, aunque no era lector de la teoría crítica, me decía alguna frase que encaja muy bien en esta reflexión. Siempre cuando fue al médico dijo, me trata como si fuera un animal, ¿no? Y yo pensaba que era un médico, pero fui con un veterinario, ¿no? Y eso es justo, dicho de paso, pasó mucho esto en la pandemia actual, una discusión muy amplia que seguramente todos conocen, la de los supuestos casos asintomáticos, y esos casos son asintomáticos porque nadie habla con ellos. Son asintomáticos porque alguna estadista los registró ahí, han hecho en algún país, creo que en Austria, un estudio justo con miles de casos de personas que salieron positivo en el examen del virus, pero fueron registrados con asintomáticos y resulta que prácticamente todos sí tuvieron síntomas, solo que nadie los apuntó. Tenían dolor de cabeza, les dolía, no sé, la garganta, pero siempre eran niveles, digamos, no tan graves que no llegaban al hospital o no llegaban, digamos, de caja, quejarse así muy, digamos, agresivo, bueno, muy fuertemente. Entonces ya las quejas son un poco más silenciosas, nadie las escucha o a veces uno mismo no lo escucha o una misma, ¿no? Mucha gente se toma una aspirina o algo más fuerte para anular justamente este cuerpo quejumbroso que le duele todo y le tiene ganas de acostarse, etcétera. Y estamos acostumbrados no solamente que desde afuera los capitalistas, los poderosos o también los antisemitas en caso de la persecución de los judíos objetivicen los cuerpos humanos, sino nosotros mismos lo hacen con nuestro propio cuerpo o también con los cuerpos de nuestros amigos, familiares, etcétera. Decimos, ya, aguántate, no te hagas. Entonces, obviamente es una de las razones principales de estoy convencido porque el COVID se hizo tan grave, porque nadie está acostumbrado a cuidarse, nadie está acostumbrado a quedarse en casa, ¿no? Tenían que poner mantas, ¿no? Imagínense qué sociedad es esta, que tienes que poner una manta para que convencer a la gente de que quede en casa se sienten mal. Esto expresa, ¿verdad? Todo, ¿no? Digamos, esas mantas solo, quédate en casa, solo han sido necesarias porque estamos ya acostumbrados a anular por completo el lenguaje, digamos, la comunicación con el propio cuerpo y con el cuerpo de otras personas. Entonces, en ese sentido, la teoría crítica es de las pocas teorías filosóficas de la época actual que serían, bueno, por lo menos de las primeras, hoy en día hay un poco más, ¿no? De las primeras, salvo a lo mejor algunas feministas, que se dieron cuenta muy tempranamente que hay un problema grave ahí, que no solamente es como ya analizaron Marx y sus seguidores, una desubjetivización desde los capitalistas, desde la forma económica, ¿no? Esto Marx lo describe muy bien, pero va más allá. Marx a veces lo menciona de pasadita, pero no le da mayor énfasis en este tema, que nosotros mismos retomamos esta idea. El que empieza con esto, y retomando obviamente el concepto marxista de la cosificación que Marx usa en el tercer tomo del Capital, es Lukács, ¿no? Él empieza a hablar de la cosificación como un fenómeno que también uno la autoaplica a sí mismo, ¿no? Lukács tal vez es el primer marxista que se da cuenta también la clase proletaria puede tener esta actitud. No se va tanto en la parte psicológica que ahorita estoy mencionando, pero va un poco en esa dirección. Lo ves más a nivel ideológico, conciencia de clase, etcétera, pero ya empieza a percibir el problema. La teoría crítica que cosecha mucho de Lukács en esos puntos, entonces retoma la idea de la cosificación, insisto, como algo que no solamente nos es aplicado desde arriba, para decirlo así, de las clases altas, etcétera, sino también, y no es para defender a la gente de las clases altas, pero de todos modos el
problema es más grave. También nosotros aquí abajo, como dice Kafka, participamos en eso, ¿no? Y no lo digo ahorita para quitar la responsabilidad de las clases gobernantes, pero más bien para entender por qué es tan difícil hacer algo en contra, ¿no? Porque hay una complicidad inconsciente en ello, insisto, con el propio cuerpo y también con los otros, ¿no? Insisto, con familiares, amigos, otras personas cercanas, que yo mismo me convierto en el vigilante de su objetivización, de su presencia en el mundo, que es una objetivización incluso también de la psique, por supuesto, ¿no? Pero es más visible en la objetivización del cuerpo, ¿no? Y que, insisto, estoy convencido, si no hubiera esto, es una especulación extraña, lo sé, pero estoy tomo seguro, si no hubiera esto, no habría COVID así de fácil, digo, lo habría en casos aislados, pero no como una pandemia o epidemia, porque la razón principal, y esto han dicho muchos médicos especialistas, por qué se ha proliferado tan rápido, es porque la gente no se queda en casa, ¿no? Y van a la calle, van al trabajo, van a donde sea, aunque se sienten de la patada. Insisto, aún los supuestos casos asintomáticos, muchísimos están en esa situación, fueron falsamente catalogados asintomáticos solo desde el punto de vista objetivizante, ¿no? Y insisto, mientras todavía puedes arrastrarte y todavía una medicina de bajar la fiebre, cuentas como asintomático en esa sociedad perversa en la cual estamos viviendo. Entonces, eso sería un poco una perspectiva del interés por el cuerpo. Pues, insisto, es un interés que no te interesa en el sentido cómo estás, no te sientes bien, como uno diría a una persona que uno quiere, sino es un interés y ya, ¿qué puedo hacer con este cuerpo para que sea útil? ¿No? E insisto, y lo hago también conmigo mismo, ¿no? Que haya tanta gente que muera por infartos, que muera, no sé, por estrés y por muchas otras enfermedades que sean por falta de descansar, por falta de relajamiento, por falta de capacidad de recuperarse, etcétera, es obviamente parte de eso, ¿no? Y donde no somos obligados desde afuera a hacerlo, pero insisto, el problema es más grave, porque si fuera solo desde afuera, a lo mejor habría más resistencia, habría más crítica, habría más oposición, pero hay un participar hasta feliz, entre comillas, la gente no está feliz, pero feliz en el sentido que hay una euforia, no hay una entrega en participar en esto. Esto seguramente no todos los países es igual. En lo personal creo que en países como Alemania, por ejemplo, es mucho peor que en México. Es una de las razones por qué me fui de allá y llegué aquí, porque siento que aquí, por lo menos cuando llegué hace 26 años, 28 años, no me acuerdo, había toda una capacidad que justo Bolívar Echeverría llama letos barroco, de zafarse, aunque sea de vez en cuando, de ello, ¿no? De fingir, participo, fingir, me someto, fingir, objetivizo a mí mismo, a mi cuerpo, pero al mismo tiempo de repente no hacerlo o hacerlo, digamos, solo intermitentemente, ¿no? O cuando me estaban vigilando, etc. Entonces había o hay en México, en otros países parecidos a México, esta capacidad, pero creo que se está perdiendo. Dicho de paso, mucha gente llama esto el progreso o lo llama la modernidad según la terminología que usan, justo eso, aumentar, progresar en la autorrepresión, progresar en el autocontrol. Y cuando hablan de corrupción es muchas veces eso, ¿no? Porque es corrupto, se ve como corrupto quedarme en cama solo porque me siento mal. Se ve como una corrupción, ayuda a alguien porque solo lo veo como débil. Eso es lo que se llama la corrupción. No ayuda a alguien solo porque es mi amigo, etcétera. Todo eso se ve como algo que donde la lógica del capital, la lógica objetivizante se está como olvidando un rato y se ve como algo criminal. Es incluso el criminal en términos de leyes. En términos, insisto, de una vida emancipada, por supuesto es lo que hay que hacer, por supuesto que hay que ayudar a un amigo y por supuesto hay que dejar de trabajar si me siento mal y si solo se puede engañando a mi jefe, entonces engaño a mi jefe, aunque sea ilegal o corrupto, por supuesto es una obligación de hacerlo, ¿no? Entonces todo ese discurso anticorrupción y en favor del progreso que actualmente escuchamos cada mañana es un discurso justamente que Lukács critica, ¿no? Desde la misma oposición o anterior oposición, desde la misma, los mismos grupos que se autoperciben como anticapitalistas o por lo menos antineoliberales, hay algo, ¿no? Y Lukács, insisto, la teoría crítica lo escriben muy bien, como en la misma izquierda, por lo menos la parte oficialista de ella, se hace parte de esta objetivización, claro, con fines, digamos, y ideas a lo mejor buenas, si quieren decirlo así, a lo mejor hasta atrae
hay, ¿no?, su discurso a primera vista, pero al final de cuentas se hacen cómplices, sin darse cuenta, por supuesto, de esta objetivización, ¿no? Y ven la no objetivización como un retraso, un egoísmo, un particularismo medio chafa, ¿no? Esa es la razón por que hay tanto conflicto en Ecuador, ¿no? En muchos países, en México, en Brasil, con los movimientos indígenas y también con los movimientos feministas. Los dos son vistos como un particularismo exagerado, ¿no? Un egoísmo exagerado, solo porque a ustedes les va como un subgrupo, quieren que cambie toda la política de un país, no se puede, ¿no? Tenemos un proyecto más grande, ¿no? Y justo no son los únicos, por supuesto, que se oponen a la objetivización, pero son los y las más visibles, ¿no? Porque, claro, tienen una postura todavía peor que los otros. La medicina, por ejemplo, está hecho siempre, o por lo menos preferentemente para hombres, para masculinos, y también está hecho para gente con una corporalidad occidental, si esto se puede llamar así. No se sabe que siempre para grupos indígenas, si por alguna razón su cuerpo es un poco diferente, las medicinas para ellos sirven mucho menos, y algo parecido pasa con las mujeres. Los dos grupos son excluidos, ¿no?, de la medicina moderna y en general de la forma moderna de medir y ver y analizar y curar supuestamente el cuerpo humano. Entonces, por esto a lo mejor es entendible que son los primeros o las primeras que empiezan a protestar, porque todos somos víctimas de este problema que estoy mencionando, pero estos grupos y más, hay más grupos, pero esos son los que ahorita más luchan, pues te los menciono, de alguna manera tienen como el plus, ¿no?, de la objetivización de su cuerpo. El plus en el peor sentido de la palabra plus, ¿no?, el extra, ¿no?, que llama Marcuse en un texto muy bueno, la surplus represión, ¿no? Marx habla de la surplus explotación, no hay una explotación, digamos, necesaria para que funcione el capitalismo. Los capitalistas necesitan una cierta tasa mínima de ganancias, si no, esta forma económica no funciona, habría que cambiar a otra, ahí sí sería posible sin esto, ¿no? Pero mientras que estamos en el capitalismo se necesita una tasa mínima de explotación, si no quiebra todo, y esto es lo que los capitalistas, digamos, normales aplican, pero en el fascismo, por ejemplo, en otras formas especialmente represivas, hay una surplus explotación. Y bueno, eso es lo que Marx ve en época oriental prefascista, y Marcuse lo ve más a nivel psicológico, político, lo llama surplus represión, donde se explota y reprime más allá de lo mínimamente necesario para que el sistema económico capitalista no quiebre. Y esto pasa, insisto, en el fascismo se hace eso. El ejemplo más fuerte son obviamente las cámaras de gas, donde ya no tiene ningún sentido ni siquiera económico matar 6 millones de personas, pero se hace porque hay una represión adicional a las necesidades capitalistas básicas, y se reprime más allá de lo mínimamente necesario. Y Marcuse observa esto también en otras sociedades, no solamente en la fascista, también en sociedades postfascistas lo observa, que se reprime más de lo necesario para que la cosa siga funcionando. Y creo que esta surplus represión le toca no parejo, ¿no? Y Marcuse lo sabe, pues te invita a trabajar con él una mujer de color de piel oscura, una feminista, lesbiana, comunista, antirracista, ¿no? Angela Davis, ¿no? Ella es como la asistente de Marcuse por muchos años, y seguramente la invita por eso, porque, bueno, aparte que es una mujer muy inteligente, ¿no? Y trabaja cosas muy interesantes, pero que por supuesto es central, ¿no? Pero además está metido en estas luchas por su propia, digamos, presencia en el mundo, por su propia orientación en muchos sentidos. Entonces ella representa justo en muchos sentidos diferentes estos grupos que les toca como la surplus represión más que al promedio de la sociedad. Nos toca a todos, pero a ella como feminista, como mujer, como lesbiana, como comunista, como mujer de color, como en ellas dicen, es, digamos, junta muchísimos factores adicionales de este plus, ¿no? Y eso se ha puesto. Ella como reacciona y empieza a luchar, etcétera, empieza a reflexionar, hasta hoy lo hace, ya tiene un buen de años de vida, pero tiene una energía todavía increíble. Entonces, no la menciono porque es como un buen ejemplo de alguien que reacciona a esta surplus represión y esta fijación en el cuerpo que la teoría crítica en general está observando. No, insisto, que tiene estas dos características. Por un lado, la capitalistamente hablando necesaria, el capitalismo no funcionaría sin esta fijación y
este control, esta objetivización del cuerpo, es necesario. Pero al mismo tiempo lo estamos en nuestra conciencia cosificada, asumiendo con tanta euforia, por usar esta palabra, que vamos más allá de lo necesario, ¿no? Económicamente, en términos capitalistas hablando, es necesario. Empezamos, por ejemplo, los feminicidios en parte de eso, ¿no? Se entiende que es necesario someter, por ejemplo, sobre todo mujeres, pero entonces empiezan a matar, que económicamente ya no tiene sentido. Sería mejor en términos capitalistas explotarlas, usarlas, que cuiden a sus hijos, que cuiden a su esposo, etcétera. No, el mismo esposo las mata. Entonces ahí, como adquirió la conciencia cosificada, mi mujer solo es un pedazo de carne con la cual puede hacer lo que quiere, es lo que le enseñó la lógica capitalista, pero lo llevó al extremo de ni siquiera tratar de aprovecharse de ella para que cuide por los hijos o que le haga la comida, sino incluso la mata. Pero digamos, es solo la prolongación de esta objetivización a niveles ya más allá de lo mínimamente necesario en el capitalismo, pero algo que psicológicamente hablando viene de la lógica capitalista, dirían los marxistas, y claro, los feministas dirían patriarcal, digamos la lógica represiva, la lógica de opresión, etcétera. Entonces digo que esta cosa del extra, eso es algo muy difícil de captar, puesto muchos análisis marxistas quiebran es muy fuerte, digamos, pero tiene un límite en el análisis de esos problemas, como el antisemitismo, ¿no? Como la represión de las mujeres, como el racismo, como también ahorita la pandemia. Si lo vemos exclusivamente desde lo económico, entendemos una parte importante, por supuesto, las ganancias, las farmacéuticas, justo ayer, y la BioNTech, que es una empresa alemana, ¿no? Que junto con la Pfizer están promoviendo y desarrollando esta vacuna que ahorita se usa mucho, cuatriplicaron sus ganancias, de por sí muy grandes del año pasado, desde el año 19 hasta hoy, cuatriplicaron, tienen ganancias que dicen ni siquiera saben dónde invertir su dinero, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando se propone que se limite un poco la ley de patentes y se limite un poco las ganancias de las farmacéuticas para permitir que países pobres también produzcan o compren las vacunas, no, le dan el grito al cielo. Vamos a estar en la quiebre, ¿no? Y digo, tienen ganancias como nunca han tenido en las teorías farmacéuticas, pero no pueden ni siquiera reducir a la mitad que puede tener del doble las ganancias originales. Pero no, ni esto van a permitir. La Unión Europea, cuando Biden incluso lo propuso, ¿no? El presidente de Estados Unidos, no sé por qué retomó esta propuesta, inmediatamente Merkel y la Unión Europea protestaron, esto pasó hace como 2 días, que por ninguna razón van a aceptar, ¿no? Y que las ganancias de las farmacéuticas van a ser reducidas solo para salvar vida. No lo dijeron con esas palabras, pues es lo que dijeron en el fondo. Y digamos, eso es relativamente fácil entender, para entender qué está pasando. Por supuesto, el interés económico, y por supuesto se vacuna exclusivamente para hacer ganancias, ¿no? Todo lo que es un rollo ideológico. No estoy diciendo que las vacunas a lo mejor no sirven. Siempre diría Bolívar Echeverría, retomando a Marx, un cierto valor de uso mínimo necesitan los productos para poderse vender, pero el interés, digamos, de los capitalistas, por supuesto, no salva vidas, ¿no? El interés es sacar ganancias con un producto, insisto, que tiene algún chiste para poder venderlo. Pero eso es todo lo que dije ahorita, es relativamente fácil de entender desde el punto de vista capitalista, pero la cosa es mucho más complicada. A esto voy. Hay aún la gente que tengan, digamos, una conciencia limpia, suponiendo que esto existe, algún político de izquierda, alguna persona con muy buenas intenciones que solo quiere salvar vida, no le importa la ganancia, etcétera. Aún ahí, y eso es el problema más importante para entender, hay esta lógica objetivizante. Aún en los que a lo mejor no ganan, suponiendo que esto existe, ni un peso, con las vacunas, por ejemplo, otras medidas ahorita en el contexto del COVID, hay también esta visión sobre el cuerpo propio y de los otros y de las otras como una cosa objetiva, un pedazo de carne que solo hay que ver qué hago con él, ¿no? Todo este cinismo con el cual se trata, por ejemplo, en México, pero también en otros países, en los casos que son ya miles de las personas que tienen reacciones graves por las vacunas. En Austria, por ejemplo, un país muy pequeño con menos de 8 millones de habitantes, hace 3 semanas había 80 casos de muertos documentados después de la vacuna del COVID, ¿no? Y esto solo salió el dato porque unos periodistas empezaron a insistir mucho, y más de 200 casos de gente hospitalizada y con síntomas muy graves, ¿no? Muchos en peligro de muerte. En México, que es un país con 20 y tantos
veces más de habitantes, entonces los números deberían ser mínimo de unos 2,000 muertos, y no hay ningún reporte aquí. Bueno, había uno o dos casos que se mencionaron, pero obviamente hicieron un caso incluso de la madre de una amiga de mi pareja que está en terapia intensiva, peligro de morir, que entró en coma después de la segunda dosis de la Pfizer, y ella misma pidió, cuando estaba un poco mejor, que la registren en un programa de personas que tienen efectos secundarios de la vacuna, y se les negaron el derecho. Aunque es obvio que es esto, porque empezó horas después de la primera dosis y hizo mucho más grave después de la segunda dosis. Entonces, debe haber miles de casos, pero no hay ningún reporte, no hay estudio, no hay ninguna información. Hay un cinismo absoluto, ¿no? Y donde no importa, ¿no? El sufrimiento humano, no, ni por el COVID mismo, ni por las vacunas o otras medidas, no importa, ¿no? Y a lo mejor, insisto, los que tienen ese cinismo desde la esfera política, a lo mejor no ganan nada, puede ser, pero eso no cambia, eso es lo interesante, es lo que analizan, no cambia nada en el problema ideológico filosófico, ¿no? Lamentablemente, y como ya vio Lucas, lamentablemente el problema de la cosificación no es reducido a la clase gobernante. Me refiero ahorita a los capitalistas. No, lamentablemente no solo ellos nos objetivizan, sino todos estamos en esta lógica. Con tal vez unas pocas excepciones de gente que por X razón lograron criticar eso, pero en general estamos más o menos todos en esta lógica, y ese sería un poco un punto más importante de entender la teoría crítica, ¿no? Y podría aplicarse en el sentido a la pandemia. Es una razón también por qué tan poca gente de izquierda se interesó por el antisemitismo, y por qué tan poca gente de izquierda en su resistente antifascista se dedicó justo y concretamente a impedir las deportaciones. No había, es otro tema, pero tiene mucho que ver con lo que estoy exponiendo, no había una extraña fijación en lo militar, en atacar trenes con soldados, atacar trenes con armas, atacar trenes con municiones, etcétera, y los trenes que se fueron a Auschwitz, a Treblinka, Sobibor, nunca, ni uno solo fue parado, ni uno solo, ¿no? Y eran guerrillas muy interesantes, no digo ahorita tanto para hablar mal de esas guerrillas, hay gente muy valiente que arriesgaba la vida, etcétera, para parar el fascismo, pero se clavaron únicamente, justamente el objetivo, para decirlo así, en los tanques, en los soldados nazis, etcétera. Ellos sí los atacaron y con acciones buenísimas, ¿no? Y son realmente gente, ojalá nunca se olvide su lucha, pero nunca, ni una sola vez pagaron ni un solo tren que se fue a los campos de exterminio, y la razón es justo esta, pienso, porque se les hacía, creo yo, una subjetividad demasiado exagerada, ¿no? En términos de guerra, en términos objetivos de pagar la guerra, de ganar la guerra con los nazis, eran irrelevantes los trenes que se fueron a los campos de exterminio. No tenían ninguna relevancia económica ni militar, eso es cierto, ¿no? Entonces, como ellos calcularon cómo nuestras acciones tienen más efecto para pagar rápidamente el nazismo, calcularon que pagar esos trenes no sirve para nada en términos de ganar la guerra, no pagar la guerra, pagar la invasión alemana, etcétera. Entonces, no tanto porque eran antisemitas, no lo eran, yo creo, la mayoría no lo eran, sino porque simplemente no les importó la subjetividad, pero no porque eran malas personas, eran muy buenas personas, sino porque así es la lógica dominante. Y aún los luchadores de resistencia, insisto, de los cuales tengo muchísima estimación y creo que son de los más valiosos que ven el siglo XX, pero aún ellos cometieron este error, ¿no? de la objetivización y planear sus ataques únicamente para aquello que objetivamente es importante, y la vida de 2,000 personas, de 2,000 judíos, 2,000 gitanos, homosexuales, otros grupos supuestos discapacitados, entre todos esos grupos que fueron exterminados por los nazis, estas vidas era algo demasiado subjetivo, ¿no? El sufrimiento de esas personas era algo que sí sabían ellos, por supuesto existe, pero en términos de cálculos, de estadísticas, de estrategia militar, era demasiado lateral, demasiado cursi, digamos, para atacar estos trenes. Y en ese sentido, insisto, y no es para hablar mal de esta gente, pero hasta ellos cometieron este error. Hasta la gente más valiente y más valiosa que había en la época del nazismo, de alguna manera, sin que haya sido su intención y sin que hayan sido cómplices, digamos, desde su perspectiva, objetivamente se han hecho cómplices, ¿no? Y digo, es muy grueso lo que estoy diciendo, lo sé, porque han sido los pocos que han hecho algo, por lo menos, pero es muy raro, digamos, creo que sí es raro, que no hayan nunca tratado para un tren. Ha sido muy fácil, ¿no? Para ellos eran especialistas en parar trenes, y los trenes casi no llevaban vigilancia, llevaban 1 o 2 soldados, era tan fácil someter a la gente porque ya estaban debilitados, estaban sin armas, estaban con hambre, casi no llevaban vigilancia, a diferencia de los trenes militares, que eran
mucho más difícil atacar, pero aún así no los esperaron, los trenes no sacaron la gente de los vagones. Entonces, eso es un poco, creo, lo que quiere decir con esto, que si aún la gente más valiosa comete este error, es algo que está como en el aire, ¿no? Es, como dice Lukács, la conciencia cosificada está omnipresente, hasta en los que luchan en contra del fascismo tienen esta conciencia, ¿no? Y algo parecido pasa ahorita con la pandemia, ¿no? No dudo que haya gobiernos que sí tienen una intención, digamos, ¿cómo decirlo?, humanitaria o como la quieran llamar, en los hechos, cómo se lleva la lucha, es bastante objetivizante. Fíjense nomás, ¿no? Un detalle, eso es muy obvio en Alemania, un ejemplo de Alemania, está restringido muchísimo en la vida pública, lo que no está restringido es el trabajo, ¿no? O, ahí sí de repente no importa, o en Austria, que vive en gran parte por el turismo de invierno, ¿no? Y entonces Austria cerran todo. Todo, escuelas, cultura, música, todo. Lo que no cerraron eran los teleféricos, sobre todo en el Tirol, porque es como la base de la economía del turismo, en invierno sobre todo. Y entonces había muchísimas infecciones ahí, se sabe, muchos estudios, porque llegó gente de diferentes países, se juntaron ahí, se infectaron, pero aún así se pagó todo menos la base económica del turismo en el Tirol. Entonces ahí también se ve que hay una lógica totalmente objetivizante, ¿no? Lo importante es que siga trabajando en la economía capitalista, pero que realmente las decisiones no fueron tomadas para frenar la pandemia, no fueron tomadas siempre. Primero, la primera perspectiva era que la economía capitalista sigue funcionando. Es absurdo además, porque el problema, y con esto voy a terminar, me dijeron que ya no me queda mucho tiempo, pero quiero terminar con eso, esta fijación de mantener viva la producción no tiene ningún sentido. El problema principal y la razón principal de la crisis actual es la sobreproducción. La crisis del capitalismo actual es la crisis de sobreproducción. Lo que mejor le haría al capitalismo ahorita es bajar la producción radicalmente. Entonces, puesto mantener artificialmente la producción trabajando es hasta económicamente contraproducente, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero lo hacen, insisto, porque la lógica es así. Esto sería otro tema de explicar por qué lo hacen, pero digamos, es una fijación, digamos, no tanto de salvar la economía, sino salvar la lógica capitalista, aunque económicamente sea contraproducente. Es lo que pasa, esta lógica de trabajar aunque no tenga sentido, aunque me arruine el cuerpo, aunque arruine incluso la misma economía, ¿no? Como dicen los estadounidenses, ¿no? The show must go on, ¿no? El show tiene que seguir, el teatrito tiene que seguir por ninguna razón. El centro, digamos, sobre todo ideológico, más que real de la economía, tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ahí, lamentablemente, muchas veces las izquierdas, si están en los gobiernos en diferentes países del mundo, cometían casi el mismo error que la derecha. No, es impresionante que tampoco se distingue la reacción de gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha ante el COVID, y creo que la explicación es esta que tratar de exponer, porque la lógica cosificada objetivizante lamentablemente es casi omnipresente. Bueno, eso es lo que quería exponer. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al doctor Gandler su exposición. Voy a presentar ahora al doctor Aureliano Ortega. El doctor Aureliano Ortega Esquivel es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor con perfil ProVD. Ha presentado ponencias y ha dictado conferencias científicas de divulgación en eventos nacionales e internacionales, y realizado estancias académicas en el país y en el extranjero, en España. En el año 2014, participó en la fundación de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura de la Universidad de Guanajuato. Es vicepresidente de la Asociación Filosófica de México y ha publicado artículos y capítulos sobre cultura, política y sociedad en libros, revistas especializadas y suplementos culturales y políticos, tanto mexicanos como extranjeros. Algunos de sus libros son Historiografía e Identidad y otros ensayos sobre la filosofía de la historia mexicana, José Revueltas, los usos de la dialéctica y ensayos sobre el marxismo crítico en México. A continuación escucharemos la ponencia del doctor a 100 años del ensayo sobre la violencia
de Walter Benjamin. Le dejamos la palabra al doctor Ortega. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores del evento la invitación, al equipo del Departamento de Filosofía, especialmente a la doctora Dinora, esta oportunidad de participar en este congreso que, bueno, está muy nutrido y creo que es muy importante. Solo haría una observación con respecto a la organización. Me pusieron en una mesa de especialistas y bueno, yo me considero todavía un aprendiz. Entonces, bueno, al margen de esa aclaración, todo está muy bien. Bueno, entonces en esta mesa, por lo menos en mi caso, de aprendices, voy a exponer un breve apunte sobre exactamente el ensayo de Walter Benjamin sobre la violencia, no porque cumpla 100 años de publicado este 2021, sino por lo que realmente creo que significó en cuanto se conoció, en cuanto fue realmente leído y estudiado, apenas vamos a decir en los años 70, 80 del siglo pasado, pero sobre todo lo que significa hoy, o lo que puede llegar a significar un fragmento de discurso de esta naturaleza, ¿no? Bueno, la lectura habitual de este ensayo y en general las obras de Benjamin es una lectura que se ha circunscrito la mayor parte de las veces a la filosofía y a la crítica literaria, pero digamos a la peor filosofía, que es la filosofía canónica. Es decir, la interpretación, la lectura y la interpretación de Benjamin, y particularmente de este trabajo, se ha hecho desde o bien la filología o bien la arqueología en el peor de sus sentidos, buscando deudas, fidelidades, infidelidades, con respecto a lo que dice Benjamin en relación a lo que dijeron otros filósofos. Y se han establecido ahí mapas conceptuales, filologías, realmente muy absurdas y yo creo muy fuera de lugar, porque todo esto ha sucedido, como decía Marx con respecto a la discusión de los jóvenes hegelianos, todo esto ha sucedido en el dominio del pensamiento puro. Se trata entonces, la mayoría de los casos, hay honrosas excepciones, hay que decirlo, se trata la mayoría de los casos de lecturas parciales, como, no me voy a detener en esto porque creo que no vale la pena, como lo voy a llamar así, el caso Schmitt, el caso Carl Schmitt, donde se ha hecho un escándalo tremendo con respecto a las deudas que podía haber tenido Benjamin con Schmitt, y que si hubo una carta, que si hubo un recado, que si hubo una recomendación. Yo creo que Enzo Traverso, que es historiador y no filósofo, ha puesto las cosas realmente en su dimensión y ha dicho, olvídense de Carl Schmitt, no tiene nada que ver con el ensayo sobre la violencia. Pero pasa también con el caso de Habermas, en el que se sospecha que él sospecha que Benjamin estaba planteando en un fragmentito, además del estudio, la acción comunicativa. O el caso de Agamben, que cierra la discusión en torno a la soberanía y al decisionismo, cosas de las que no habla Benjamin. O todavía peor, en el caso de Derrida, que de acuerdo con la denuncia de Traverso, trata de encontrar en el ensayo barruntos de antisemitismo. Es decir, son lecturas que podría yo decir, usando una palabra fuerte, aberrantes, del ensayo de Benjamin, que sin embargo han llenado el espectro de la cuestión y han dominado realmente las lecturas, generando una cantidad realmente a estas alturas impresionante de textos secundarios, cuando creo yo que se ha perdido de vista desde el principio lo que verdaderamente importa. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa con respecto al ensayo de Benjamin? Su vigencia, o sea, lo que está pasando
hoy en Colombia, lo que pasó en Chile, lo que pasó en París y lo que quién sabe si llega a pasar en algunos otros lugares próximamente, tiene que ver con la violencia, ¿sí? Es violencia y tenemos que ver de qué calidad, de qué tipo de violencia estamos hablando a ese respecto. Pero también una segunda característica del ensayo de Benjamin, su carácter profético con respecto a lo que sucede en Alemania los siguientes años a la publicación del ensayo. El ensayo se publica en el 1921, los siguientes 9 años yo creo que están esbozados, están profetizados en el ensayo mismo. Y un tercer elemento, lo que nos puede enseñar el ensayo para el diagnóstico de nuestro presente. ¿Cómo llegamos a este primer grupo de conclusiones? O este primer grupo de elementos a partir de los cuales pensamos que es importante el ensayo de Benjamin, simplemente ensayando no una lectura filológica, ni una lectura arqueológica, y tampoco una lectura filosófica pura, sino una lectura política. La segunda parte del título de la ponencia misma es ese, ¿no? A 100 años del ensayo de Benjamin sobre la violencia, una lectura política. Bueno, ahora déjenme decirle que este es un trabajo en curso, ¿sí? Yo no voy a exponer aquí los resultados de una investigación de 10 años, sino es un trabajo que estoy realizando y con el que me he encontrado cosas que quiero poner, en todo caso, a consideración de todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida que creo que podría ser pertinente? Lo que llamo una sospecha fundada. La sospecha de que el texto sobre la violencia tiene mucho más de la realidad alemana de lo que muestra. Es decir, creo que el texto de Benjamin es un ejemplo de su tiempo atrapado en pensamientos. Pero no es una radiografía sociológica. No es tampoco, mucho menos, creo yo, que es lo que menos es, un trabajo de orden jurídico sobre la violencia. Tampoco es un trabajo jurídico político y todavía menos moral, ¿sí? Como dice el mismo Benjamin, lo que pasa es que a veces pasamos muy rápido por lo que dice, una crítica de la violencia, porque así se llama el texto, resulta ser la filosofía de su historia. Esta es la clave, creo yo, de lectura, ¿sí? El texto de Benjamin es la filosofía de la historia de la violencia, ¿sí? Con referencia concreta, específica y puntual a la realidad alemana. Esa es mi hipótesis de trabajo, ¿sí? Claro, ¿qué resulta? No resulta un trabajo sociológico, sino una alegoría, una gran alegoría histórico-filosófica. Una alegoría que lo que está apuntando, hacia lo que está apuntando es justamente el momento justo en el cual la serpiente pone el huevo. ¿Sí? El huevo del fascismo, por supuesto. Todavía no está incubado ese huevo. Esa incubación le va a tocar a la República de Weimar y lo va a hacer estupendamente bien. Pero lo que Benjamin tiene a la vista es el momento en el que se pone el huevo, ¿sí? Que por eso puedo afirmar, por eso puedo decir, por lo menos en términos de tentativa, que se trata de un texto profético. Es decir, ilustra claramente ese momento de peligro del que habla Benjamin en las tesis sobre Feuerbach. Lo que está haciendo Benjamin justamente es como, no sé, Michel Lowy recupera en el título de su trabajo un aviso de incendio. Lo dice Lowy con respecto a las tesis sobre el concepto de historia. Yo creo que también el texto sobre la violencia es un aviso de incendio. Ahora, ¿cómo voy a proceder para resolver mi hipótesis? Yo creo que podemos dividir el trabajo de indagación y de discusión
lo que voy a llamar 3 momentos. No son 3 momentos sucesivos, sino 3 momentos sincrónicos. Y no les quiero llamar ni elementos, ni partes, ni fuentes, sino momentos por lo de existencial subjetivo que tiene, ¿sí? El primero sería justamente este, el momento experiencial, existencial del propio Benjamin, que es el autor del ensayo, y que, de acuerdo con los testimonios que tenemos, con los que contamos, básicamente el de Gershon Scholem, Benjamin está preocupado por lo que pasa en Alemania. Desde los fines del 18, que todavía está en Berna, que todavía está en Suiza, platica Scholem de su preocupación. Como un indicio, puedo señalar esto. ¿A qué viene la lectura de Sorel por parte de Benjamin en 1919? No es que se lo haya encontrado por ahí. A mi modo de ver, o es por lo menos lo que yo creo, acude a Sorel, ¿sí? Porque está preocupado justamente por la violencia, ¿sí? Y no al revés, ¿sí? No es una preocupación intelectual que diga, ¿quién ha escrito sobre la violencia? Schmidt y Sorel. No, o sea, se encuentra a Sorel porque busca una respuesta sobre la violencia. Pero además, insisto, son indicios que nos da su propia biografía. El segundo momento sería lo que llamo el momento alemán, es decir, entre enero de 1918, pero particularmente agosto de 1918 a agosto de 1919, un año escaso, pero un año en el que pasan demasiadas cosas. El tercero lo llamo momento teórico o momento expresivo, que es justamente la concreción ensayística que le da Benjamin a su momento existencial, experiencial, al momento alemán, a partir de los materiales con los que tiene, a partir de las herramientas que va a poner en funcionamiento. No me puedo explayar mucho con respecto a esto, pero bueno, en el caso del momento experiencial existencial, podemos reconstruir su recorrido vital desde la defensa de su tesis sobre la crítica de arte, su permanencia en Berna, el retraso, hacerse pato con respecto al regreso a Alemania, todo en un clima bastante enradecido, ¿no? Pero además, la simpatía, que de acuerdo con Scholem, la simpatía que ambos externan con respecto a los vencidos de esta historia, ¿sí? A los obreros alemanes que están tratando de construir la Comuna de Berlín y después la República de los Consejos de Baviera, ¿no? Podemos hablar de sus estudios sobre los mitos, de sus discusiones sobre judaísmo, todo eso entra dentro de esta, de esta caja de herramientas que va a poner en funcionamiento Benjamin. El momento alemán, este es el momento emblemático, obviamente, ¿sí? ¿Qué sucede, no? A partir de el anuncio de que Alemania corta las hostilidades, que esto se da en agosto de 1918, se hacen cargo del gobierno, esto es muy importante, bueno, Hindenburg y Ludendorff, que son el gobierno todavía imperial, deja el poder, ¿sí? Renuncia al poder junto con la renuncia de Guillermo II, el Kaiser, en favor de un gobierno encabezado por un señor Ebert y un señor Scheidemann. Los dos son socialdemócratas y los dos son socialdemócratas del ala socialdemócrata que se llama moderados, ¿sí? No son los mayoritarios de Kautsky, pero tampoco son los radicales de Liebknecht. No, son los moderados. Y ellos son los que se hacen cargo del gobierno. Bueno, a partir de ese momento, entre el 10 de noviembre y el 11 de enero, suceden montones de cosas. Tantos
como un levantamiento popular de marineros, la constitución de una cosa que se llama Consejo de los Comisarios del Pueblo, dominado por los personajes de la Liga Comunista Espartaco, es decir, de Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Sin embargo, el 11 de noviembre, Ebert pacta con Groener, que es el que se queda al control del ejército, ¿sí? El sucesor de Ludendorff. Este dato es fundamental para, y uso la frase que ellos usan, el regreso ordenado del ejército del frente hacia Alemania. ¿Qué significa esto? Regreso ordenado del ejército, que el ejército no es desarmado. El ejército se regresa en sus divisiones y en su organización de guerra, ¿sí? A librar dentro de Alemania otra segunda guerra en contra de los propios alemanes. Esto preocupa muchísimo a todo el mundo y particularmente a Benjamin. ¿Qué sigue después? El aplastamiento del movimiento de los marinos, el repliegue espartaquista, su conversión en el Partido Comunista Alemán, el 31 de diciembre, por cierto, 1918, y después la insurrección del 10 de enero, que se achaca a los espartaquistas, pero parece que la evidencia dice que es una insurrección netamente popular, que obliga a los espartaquistas a participar en ella. En fin, esta revuelta del 10 de enero es aplastada con lujo de violencia. Liebknecht y Rosa Luxemburgo son asesinados y apenas 10 días después, el gobierno de Ebert y Zimmermann convoca a la Asamblea Constituyente. Qué casualidad de que, barrido el movimiento espartaquista, ahora sí se postula una Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente vota la Constitución en julio de 1919 y empieza ahí apenas la llamada República de Weimar. ¿Qué va a pasar entre julio de 1919 y 1933? Justamente este gobierno de Weimar y ahora sí el incubamiento del huevo de la serpiente y su nacimiento en 1933. El tercer momento, el momento teórico-filosófico, viene al último, no al principio, ¿sí? Es la manera en la cual Benjamin va a usar sus materiales a través del tratamiento que le va a dar ciertas herramientas. Por supuesto, tiene una formación de filósofo y una deformación de filósofo exquisito, y no va a prescindir, al contrario, va a usar para la concreción de su ensayo de Kant y el kantismo, de cierta teología mesiánica judía, de la antropología del mito, del anarquismo de Sorel y de restos del materialismo histórico que extrae de Sorel, pero también de la lectura que hace Sorel del propio Vico, de Giambattista Vico, a través, sobre todo, poniendo en foco su teoría del mito popular. ¿Qué resultados tenemos de todo esto? Ya me queda poco tiempo. Una densa alegoría que rescata y destaca justamente esto. Todo derecho es violencia. Toda violencia o funda derecho o conserva derecho. Toda violencia que funda o conserva derecho es mítica. Por violencia mítica, o sea, toda violencia mítica se muestra, esto es muy importante desde el principio. Benjamin dice, la violencia no se piensa, dice, la violencia se muestra. Esto es muy interesante. ¿Cómo se muestra la violencia al cabo del ensayo de Benjamin? A través de 4 figuras que, a mi modo de ver, ha estado mirando, ha estado viendo, ha estado experimentando los últimos 2 años. La guerra, el militarismo, la pena de muerte y sobre todo la policía, es decir, los verdugos del espartaquismo, ¿sí? Es decir, una violencia que funda derecho y conserva el derecho. O sea, que recibe
el derecho imperial como herencia, ¿sí? Conserva ese derecho imperial, lo transforma, ¿sí? Ahora en derecho republicano, pero cumpliendo exactamente las mismas funciones de administración de la violencia, a través de su legitimación por parte de los parlamentos. Hay todo un capítulo, hay toda una serie de elementos referidos a los parlamentos que igual están dispersos por ahí, que son muy, muy interesantes, pero que no podemos desarrollar aquí. Por el otro lado, habla de una violencia que ni funda ni conserva derecho, porque no está asociada con el ejercicio del poder, que es justamente la violencia divina, la violencia de los vencidos, como la huelga general revolucionaria y a todo aquello que cobra sentido justamente en la perspectiva, gracias por el aviso de los 5 minutos, por todo aquello que cobra perspectiva en una nueva forma de Estado y una nueva forma de violencia mítica, que es justamente la República de Weimar, ¿no? No hay ninguna liberación con respecto a las formas, vamos a decir, más represivas y más violentas. Pues es al final de cuentas el asunto del ejercicio del poder. Es decir, no cambia nada un gobierno imperial a un gobierno republicano, con el agravante que se trata de un gobierno republicano liderado por socialdemócratas. Benjamin no va a perdonar a los socialdemócratas jamás, y lo que la dureza con lo que van a ser tratados en las tesis sobre la historia, yo creo que es un poco herencia de esta experiencia que ha tenido, no Benjamin directamente, no, pero que ha recuperado de su experiencia alemana a su regreso a Berlín, ¿no? Por supuesto, todo esto ha sucedido después de una descalificación del justnaturalismo, del derecho positivo y de la crítica inmanente, es decir, de la crítica crítica, es decir, de la crítica que no abandona el espacio de la filología o de cierta genealogía. Es curioso, en el arranque del ensayo contemporáneo, el de la violencia, que es el de sobre Goethe y las afinidades electivas, las primeras líneas dice Benjamin algo muy interesante, dice, un trabajo de esta naturaleza se decanta hacia la filosofía o hacia la crítica, hacia la filología o hacia la crítica, pero termina no siendo ninguna de las dos. En el caso de la violencia, esto es evidente, ¿sí? Entonces, bueno, una crítica inmanente desde la filosofía del derecho, desde la filosofía política, no funciona. Benjamin es enfático entonces con respecto a esto y dice: la crítica a la violencia es ya la filosofía de su historia, ¿sí? Es decir, aquí pienso yo, y sobre todo a través de este desmonte crítico de las 4 formas emblemáticas de la violencia, la guerra, el militarismo, la pena de muerte y la policía, es esta filosofía de la historia concreta, real, la historia que está transcurriendo de la violencia misma. ¿Qué conclusiones sacamos entonces de todo esto? Ha sido muy apresurada la exposición, pero sí me va a dar tiempo de terminar. ¿Qué conclusiones sacamos? Son muy cortas realmente las conclusiones. Que el ensayo se convierte en una denuncia temprana y profética de la violencia fascista. Es un hecho. Todavía no se acuña el término, todavía no hay un Hitler a la vista, todavía no hay un Partido Nacional Socialista, todavía no sucede nada de lo que después va a caracterizar el fascismo. Pero a ver, preguntémonos, ¿todavía no sucede nada de eso? No, por supuesto. Lo que ha sucedido durante el año del 18 al 19 en Berlín y lo que ha sucedido con la República y los Consejos de Baviera es justamente, ¿sí?, ese huevo
que va a ser incubado por la propia República de Weimar. Tenemos también aquí un guiño solidario con los vencidos y un guiño solidario que se articula, y esto es también muy interesante, con la posibilidad de la revolución. Y tercero, una disposición, creo yo, de los elementos primarios de una posición de discurso benjaminiana, o sea, es decir, el conjunto de elementos a partir de los cuales va a desplegar el resto de su obra, que está empapada de política. ¿Qué es lo que menos encuentran los lectores de Benjamin edificantes? No, aquí no hay un gramo de política. Yo creo que en prácticamente todos los ensayos de Benjamin a partir de 1921 hay algún gramo, aunque sea ínfimo, de política, y que el resto de su obra va a estar de una u otra manera atravesada por estos tres elementos, ¿sí? Estos elementos proféticos con respecto al fascismo, este guiño a la revolución y a la lucha de los vencidos, y esta posición de discurso empapada de política. Es decir, Benjamin construye finalmente un punto de no retorno hacia la crítica edificante o hacia la filosofía canónica. Aquí ya Benjamin va a tomar otro derrotero y otro camino, siempre en zigzag, siempre regresando a sus temas clásicos, a sus preocupaciones quizás hasta infantiles y juveniles, pero siempre conservando, a mi modo de ver, solapados con su trabajo estos tres elementos. Bien, este es lo que querría yo comunicarles. Gracias. Agradecemos al doctor Aureliano Ortega su exposición. Pasamos ahora a una sesión de preguntas por parte de algunos de los participantes. Hasta el momento tenemos una pregunta. Esta pregunta va dirigida al doctor Stefan Gandler y es la siguiente. ¿Puede ser que la cuestión objetivizante tenga un sentido negativo, pero también positivo? Positivo cuando para lo otro se busca un bien. Entonces, más que lógico, se convertiría en ética. Esta es la pregunta, doctor Gandler. Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es que en Lukács hay efectivamente dos conceptos y solo mencioné uno. Uno es Verdinglichung, ¿no? Que expuse, y también hay otro que también existen más, que es Vergegenständlichung, ¿no? Que los dos se podrían, hay un poco un problema de traducción, los dos se podrían traducir al español con objetivizar o objetivización, mientras el primero tiene más este concepto de Kant, ¿no? El Ding en sí, como Kant, acuérdense los que saben de filosofía, saben eso, encanta la problemática del Ding en sí, la cosa en sí, ¿no? Esta cosa inaccesible para el pensamiento humano, ¿no? Su crítica al empirismo, etcétera, y esto retoma de alguna manera Lukács en su concepto de la cosificación, pero también usa el concepto de la objetivización en el sentido de Vergegenständlichung, de Gegenstand, que es otro concepto alemán, otra palabra alemana para ese objeto, que es algo que uno usa mucho Marx, ¿no? Aquella cosa que se usa también en el concepto de praxis, lo que tengo enfrente de mí, en cuál es la interacción, ¿no? En ese sentido, y ahí sí lo pueden ver muy bien también Adolfo Sánchez Vázquez expone muy bien esa temática, cómo el ser humano en su relación con el mundo exterior, con los objetos, por supuesto se está autoconstruyendo, ¿no? Y esta relación con los objetos ya existentes o también al hacer nuevos objetos o transformar cosas existentes, sí estoy por supuesto desarrollando justamente mi subjetividad. Es cierto, digamos, este elemento de la praxis existe, aunque
en el capitalismo está tendencialmente anulado. Digamos, teóricamente existe, a lo mejor existen restecitos de aquello, sobre todo con el logro emanciparme, aunque sea un momento del control del capitalista, etcétera, y aunque no sea en una esquina hago algo por mi propia cuenta, hay momentos seguramente de praxis todavía, a pesar de todo, y en el sentido de Vergegenständlichung, esta forma de entrar en un mundo objetivo y con esto incluso desarrollar más mi subjetividad, pero insisto, esto es algo que en el capitalismo es cada vez menos posible. Entonces, esta parte, digamos, positiva de objetivización, de positiva en términos, no sé, normativos o como lo quieran llamar, sí es teóricamente posible y seguramente restecitos de ellos, si no, no estaríamos vivos, ¿no? Si no hubiera restos de solidaridad, de hacer algo para otra persona, para mejorar la sociedad, resolver un problema, etcétera. No, sí hay algo de ello, pero de manera ya muy, muy limitada y cada vez más controlado y excluido, mientras lo que es lo dominante es lo otro, ¿no? La cosificación en términos de Verdienlichung, esta cosa que trato de exponer, ¿no? Objetivizante en el sentido de quitarme mi subjetividad. Entonces, si en la dialéctica ahí es cierto, ¿no? Es cierto que no hay nada más un elemento, digamos, nefasto, y eso es muy importante porque, claro, en una lectura, digamos, exagerada de Lukács, y el mismo Lukács lo dice en su prólogo posterior, donde critica el mismo su propio texto, si uno solo ve la Verdienlichung en el sentido de lo objetivizante, desubjetivizante, y no ve la parte de objetivizante en términos de praxis, efectivamente uno puede, Lukács lo llama, ser más hegeliano que el mismo Hegel, digamos, totalmente idealista. Es cierto que en ese sentido es importante ver también otra parte, pero insisto, el capitalismo tiene lamentablemente esa tendencia. El capitalismo en ese sentido es idealista, pero en el peor sentido de la palabra idealista, en ese sentido de evitar que nos relacionemos realmente con la objetividad. Insisto, existe solo en excepciones, y hay otras, me voy a meter rápido en lo Bolívar Echeverría. Bolívar diría como trampa, ¿no? Como haciendo funcional o disfuncional, ¿no? Usándolo, por ejemplo, la taranza, la impuntualidad, el caos, ¿no? Ahí en esos momentos con las cosas no andan bien, digamos, ahí de repente existen todavía elementos de praxis, ¿no? Bolívar no usa el concepto de praxis, ahorita yo lo pongo de mi propia cosecha, un poco combinando con Bolívar y Adolfo Sánchez Vázquez, pero confrontándolas productivamente se podría decir que en estos barrocos es donde trae un elemento de praxis no totalmente anulado en espacios donde el control falla, ¿no? Pero en lo, digamos, lo dominante que se da con más agilidad en la etos realista, ahí ya la praxis casi no existe. Hay un activismo ya totalmente loco, eso sí, pero eso no es praxis. Es un activismo justamente en términos de Verdienlichung, ¿no? De la objetivización desubjetivizante. Es un poco que es una posible respuesta. Si en la dialéctica, está de acuerdo, creo que está implícito en la pregunta, y sin la dialéctica no funcionaría nada, es importante verlo, pero de todos modos creo que no hay que ser demasiado optimista, ¿no? Y Bolívar insiste mucho en esto, estoy de acuerdo con él, incluso critica a Sánchez Vázquez por exageradamente optimista. Bueno, no sé. Ahí mejor no me meto ahorita en ese debate porque es muy, muy complejo. Sánchez Vázquez sí es cierto que insiste más en la praxis, sería como lo optimista, pero, ¿cómo decirlo? ¿Cómo puedo cerrar un poco la respuesta? Yo creo que solo en la rebeldía, ¿no? En la rebeldía, sea o la cotidiana que Bolívar a veces en estos barrocos, o la plano, la política, ¿no? De confrontando. Por ejemplo, lo que hacían las mujeres cuando tomaron el Zócalo y pintaron en el Zócalo los nombres, no me acuerdo ahorita el número, de cientos, sino incluso de más de 1000, una vez en el piso y una vez en la valla metálica que pusieron para proteger el palacio del virrey, ¿no? El Palacio Virreinal, donde hoy en día está el gobierno actual también hospedado. Entonces, para proteger las pintas, más que las mujeres de las pintas que pudieran ser, en los dos casos creo que esa era praxis que ellas hicieron. Tomar pintura y pintar los nombres de mujeres asesinadas sobre el piso, sobre la valla metálica, transforman la objetividad, ¿no? Pero si se fijan en los dos casos, inmediatamente ven las tropas estas de limpieza de la Ciudad de México y no quedaron ni una hora. Después que se retraen las mujeres, no les tomó ni una hora limpiar todo. Digamos, pues lo que decía, esas formas de objetivización rebelde sí existen, pues se hace todo lo posible para anularlas, iba a decir, y quitar los restecitos de ellos como los nombres de las mujeres pintadas, sí con una subjetividad. Justamente la idea de estas mujeres seguramente era por lo menos rescatar el nombre los nombres de las asesinadas y regresarles con ellos una cierta subjetividad. Y lo hacían con su acto objetivo de pintar con pintura sobre algún material, piedra o metal
pregunta el nombre, por los nombres. Yo creo que sí existen estos restos, pero otra vez la productividad capitalista en la fábrica, etcétera, creo que no existe. Existe a veces en la rebeldía, como el ejemplo que di ahorita, otros más ejemplos que puede haber. Yo creo que esa sería una posible respuesta. Gracias. Bueno, agradecemos esa respuesta. Hay en fila unas 3, 4. Está congelado. ¿Pregunta es posible? Pero es que se congeló un momentito. Voy a alternar preguntas. No te escuché, perdón. Oye. Una para el doctor Ortega, una para el doctor Ortega, luego para el doctor Gandler. Le voy a pedir que sean los más breves posibles para abordar la mayor cantidad de preguntas posibles, si es posible las 4. Paso a una pregunta que se le formula al doctor Ortega. ¿Esta visión de Benjamin de la violencia tiene una dimensión metafísica y o antropológica? ¿Hay una huella del judaísmo en esa visión? Bien, muchas gracias por la pregunta, es muy pertinente. Podría contestar afirmativamente y dar la cosa por zanjada, pero Benjamin es realmente un autor muy difícil porque es muy poco atrapable dentro de las redes tradicionales de las disciplinas. Entonces, si me preguntas, ¿hay una dimensión metafísica? Sí. Hay una dimensión antropológica también. Hay una huella de judaísmo, sí. Pero la metafísica en Benjamin, la antropología en Benjamin, el judaísmo en Benjamin son muy especiales, ¿sí? Es decir, no son canónicos. Decía Adorno en un panegírico que escribe sobre Benjamin, este hombre actuaba como si las convenciones no existieran. ¿Sí? Es decir, entonces, metafísica sí, antropología sí, judaísmo sí, pero especiales. ¿Sí? Es decir, tratados de una manera en la cual tienen una resignificación, ¿no? Una redimensionalización de esos 3 aspectos, por lo menos, ¿no? Ahora, hay una clara contraposición en el caso de la violencia mítica y la violencia divina de 2 tradiciones. Obviamente, la tradición clásica, grecorromana, y su panteón, es decir, sus dioses demasiado humanos, vengativos, y la tradición judeocristiana con un Dios que no se anda por las ramas, simplemente hay que castigar algo, lo castiga. Se acabó, fulmina, dice, es una violencia fulmínea, ¿sí? Sí, hay esta contraposición en estas visiones y vamos, a través de una lectura que podríamos llamar histórico-filosófica, pero también antropológica del mito, ¿no? Entonces, bueno, contestaría de esta manera, ¿sí? En efecto, están ahí, pero hay que leerlos en clave benjaminiana, que a mi modo de ver, insisto, les agrega siempre un plus de sentido a sus propios materiales, ¿no? Gracias, doctor. Miren, voy a poner ahora una pregunta para el doctor Gandler de otro participante. El primero hizo 2, ahora voy a combinar una pregunta de un participante con otra de otro. Para el doctor Gandler, ¿puede ahondar un poco más en la crítica al empleo neoliberal de los cuerpos en México? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es que ahorita se me ocurre un ejemplo muy reciente, ¿no? Con el accidente del metro.
creo que sí había, bueno, no sé si lo llamaría neoliberal, es que yo en verdad lo personal no sé este término, yo creo que es mejor hablar del capitalismo, porque el término neoliberalismo es un término ideológico inventado por ellos, por los neoliberales, que además es falso, porque los liberales no tienen nada, entonces yo creo que este concepto no sirve para nada, te explica una realidad. En términos del capitalismo, yo creo que sí, a mí me impresionó, yo vi hasta las 3 de la mañana la transmisión en vivo que había en Televisa, en TV4 o algo así, del accidente del metro, y me impresionó mucho que no se veía ni una sola vez un muerto. Y trajeron con una velocidad impresionante unas bolsas blancas, no sé si los fijaron, esta vez se veían, y todavía había en el chat, en los chats, en noticias que la gente está esperando, los que no eran tan gravemente heridos, todavía tienen horas esperando las ambulancias, alguien les ayudó ahí de la gente que vivían ahí cerca, pero todavía no los atienden a ellos y ya tenían las bolsas blancas, ya se llevaron los muertos, daban hasta preferencia a los muertos en transportarlos que a los heridos, y entonces esto me impresionó mucho, ¿no? Se daba una importancia muy grande, me recordaba mucho las imágenes de la Segunda Guerra del Golfo, donde habían aprendido de la Primera Guerra del Golfo, también salían algunas fotos de algunos soldados estadounidenses muertos, y sí es un escándalo. De la Segunda Guerra del Muerte no se ve ni un solo soldado muerto estadounidense. A veces ni siquiera las bolsas. No se hizo todo una control de la imagen muy, muy específico, porque los cuerpos, en este caso de las personas fallecidas, no se vean, y este trabajo también dijeron aquí con el método, no lograron hacer un puente que no se caiga, pero sí hicieron muy buen trabajo para que no se vea ni un solo muerto, ¿no? Y no una imagen que la revisé varias veces, como un medio segundo se ve la cara de la mujer muerta, cuando la mete alguien de los que rescatistas en una bolsa, y se ve un segundo la cara, la mitad, la parte de arriba, pero no me acuerdo en qué programa de un periódico lo vi, se fue El País, etc. Pero lo que quiero decir, a mí me impresionó eso, cómo daban una importancia realmente totalmente primordial. Obviamente había una orden que no se vean los muertos, y creo que ese es justo el trato de los cuerpos que se dan en el capitalismo, ¿no? Ahorita, y no es un discurso anti-Morena, anti-Schaiman, normalmente en la Suria lo cuarto gobierno. El PRI ha hecho lo mismo, el PAN también, Morena también, pero digamos, todos hacen lo mismo porque, claro, se someten a la lógica capitalista. No insisto, pues no critican el capitalismo, solo el neoliberalismo para ahorrarse la crítica a lo que realmente cuenta. Entonces, ¿qué es esto? No debe haberse en la cara de las personas, y menos están muertos, ¿no? Reforma después publicó las caras. De la jornada, por ejemplo, que sabemos que además se gana el gobierno, que yo sepa, o al menos que no se me haya perdido, nunca lo hizo. Creo que sería importante y que se veamos las caras de las personas afectadas. Y todo este ejemplo porque es muy reciente que pasó, ¿no? En la Ciudad de México, pero creo que ese es el trato que se los cuerpos ahorita, hoy en día, los vivos y los muertos. No debe haber caras, no debe haber imágenes, no debe saberse nada, porque es algo demasiado justamente ya subjetivo. Mientras solo dices 26 muertos, que si estoy no atrasado con el número, bueno, 26 muertos no suena tanto, ¿no? Pero si ves 26 caras de 26 personas, incluso un niño incluido, etcétera, la cosa cambia, ¿no? Entonces de repente se subjetiviza, hay un aspecto, no sé, de a lo mejor me provocan algo positivo, negativo, lo que sea, pero puedo establecer una relación, aunque sea meramente visual, con esas caras. A lo mejor nunca los he visto, pero de todos modos algo me dicen estas caras, expresan que han sido hace horas seres vivos, o minutos incluso, según en qué momento se toma la foto. Entonces, eso se me hace muy interesante, como a un gobierno que se autoconsidera de izquierda hace como ese trabajo muy, muy, muy minucioso de que se objetivicen inmediatamente los cuerpos de los muertos, y que se reduzca todo a un número y no se vea nada más de alguien que murió aquí hace unos minutos antes. Entonces, yo creo que en México, digamos, todo este ejemplo que pasó hace recientemente, pero así funciona en México igual que los otros países, ¿no? Se hace todo lo posible para que el sufrimiento, ¿no?, de las personas no puede, digamos, llegarnos como algo de una subjetividad de una persona. Los reducen a un cuerpo en términos de cuerpo, como dije, como si fuera un cuerpo de un animal, ¿no? No, ahorita no quiero decir que los quieran degradar, no es el punto, pero si quieren que no se sepa nada de su subjetividad, no degradar solo a un nivel, digamos, muy abstracto, ¿no? De verlos como algo que objetivamente falleció. Digamos, ni modo, es que el metro ha transportado tantos millones de personas, que son en comparación 26 muertos. Eso es un poco el argumento que implícitamente se está dando, ¿no? Igual con los muertos de efectos secundarios de la vacuna, que son, no sé, tantos muertos y tantas vidas hemos salvado. Y esto, la lógica me parece perversa, ¿no? Porque, insisto, aunque sea una sola persona que sufra, y
ahí pienso igual que Epicuro, ¿no? El sufrimiento, igual que el goce, no se puede medir. No se puede medir, y Epicuro insiste mucho, no en el tiempo, pero tampoco en la cantidad. Si una sola persona sufre, entonces sufre México, para decirlo así, o el mundo. Si una sola persona sufre inútilmente porque un puente de 1 metro hacia lo que no se caiga, es juego de niños para cualquier ingeniero de segundo semestre. Que no hayan podido hacer esto y 8 años después o 10 años después se caiga es obviamente una cosa imperdonable, no hay manera de justificarlo. Entonces, esos 26 personas que sufrieron y sus familiares que ahorita sufren, etcétera, son por supuesto algo, insisto, que no se puede, digamos, contabilizar. Son solo 26 de tantos millones transportados, no. Son 26 personas, insisto, si fuera uno solo, ya sería una cosa imperdonable. Y en ese sentido, claro, hay una objetivización, ¿no? Nos quiere decir, no se fijen tanto en el sufrimiento, nada más cuéntenlos y hagan cuentas en comparación con los números de los que hemos transportado sin que se hayan muerto, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que está pasando en México hoy en día, como en cualquier país capitalista, ¿no? Tú me preguntaste por México, ¿estamos en México o qué? Pero digamos, así es el capitalismo, ¿no? La lógica capitalista es, mientras haya, Marx lo llama ejército industrial de reserva, quiere decir, mientras podemos sustituir los muertos por los vivos que siguen trabajando, pues qué importa que mueran. Mientras haya habitantes en Tláhuac que están, digamos, o en otra parte de la Ciudad de México que están desempleados y pueden sustituir en su chamba los 26 muertos, no importa que hayan muerto. Esa es la lógica de los capitalistas. Solo si ya no podemos sustituirlos en su fuerza de trabajo, ahí empieza a haber un problema, ¿no? Entonces, esta lógica, insisto, lamentablemente, como bien dijo Aureliano hace rato, de la socialdemocracia alemana y reformista que hace de las peores cosas, está en una situación parecida ahorita en México, ¿no? Un gobierno que se autoconsidera izquierda, pero por supuesto está en pleito con la izquierda un poquito más radical. Tampoco son tan radicales, ni las feministas ni los indígenas, no lo son. Digo, y no lo digo como crítica, son bastante decentes, bastante cautelosos en su crítica. Lo único que piden es no ser asesinados y asesinadas, que se me hace como algo bastante decente como petición, pero aún así se percibe como una lucha radical. Entonces, muy parecido a la división que había en el Partido Socialdemócrata Alemán en la época que Aureliano refirió muy bien, algo parecido ahorita está pasando en México, ¿no? A mí tal vez termino con eso, me preocupa mucho cómo la izquierda mexicana ha sido dividida desde que tomaron el poder. Hay una parte de la izquierda mexicana entró al gobierno, la izquierda mexicana no ganó, no crece, ni se unió, se dividió de manera muy terrible, muy parecido a lo que pasó en Berlín en 1918, y creo que hay que ser muy cauteloso que esto no crezca, esta división. Pero otra vez, regresando al capitalismo, como siempre pasa, la izquierda oficialista repite la misma lógica, ¿no? Y no, lamentablemente no se distingue en este punto, bueno, por lo menos no suficientemente se distingue de la lógica de capitalista dominante expresado por otros partidos, ¿no? Yo creo que eso está pasando en México y creo que sería importante captar, y pues me gusta la pregunta, que realmente es un problema filosófico. No tanto es un problema de dinero o de orientación política, somos o no parte de la 4T, algo así, sino es qué posición filosófica tenemos. Nos preocupa el problema de la objetivización y la desubjetivización de las personas o no. ¿Sí? Y si nos preocupa, insisto, con uno solo conmovió, y ya es un escándalo, y uno solo debería llamarnos a, por ejemplo, cambiar radicalmente la política hacia el metro, ¿no? Y en vez de gastar en cosas inútiles como duplicar el presupuesto del ejército, simplemente gastar las sumas necesarias para que el metro funcione y no haya accidentes, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, sí, por la pregunta. Bueno, hay una preguntota para el doctor Ortega, que pienso al verla que no se podría responder brevemente. Sin embargo, ahorita está el brete de que ya se cumplieron el tiempo de la sesión, y la doctora Dinora me pidió encarecidamente que terminara cuando menos 5 minutos antes para que no se empalme esto con la siguiente mesa. Entonces, pues pediría a la doctora Dinora si su palabra de, digamos, de criterio, si interrumpimos ya en este momento. Y si habría algún modo de conducir esta pregunta al doctor Aureliano para que dé alguna respuesta a la persona interesada en ella. Última pregunta, me dice la doctora Dinora. Doctor Ortega, con los elementos señalados sobre la caja de herramientas de Benjamín para hacer esta filosofía de la historia de la violencia, ¿cómo podríamos realizar el diagnóstico y el análisis de las violencias hoy día y de los huevos que se están incubando?
Sí, bien, muchas gracias por la pregunta otra vez. Voy a ser brevísimo. Es decir, las herramientas pueden ser similares, parecidas, pero obviamente han transcurrido 100 años y algunas habrá que sacarles filo o inclusive ampliar esta caja de herramientas hacia o con intervenciones muy posteriores al propio Benjamin, pero que pueden ir en esa misma línea crítica. Eso sería lo importante. Es decir, durante el curso del día las mesas han hablado de una teoría crítica, lo voy a decir, ampliada. Yo creo que esto sería pertinente, porque, y en esto sí quería ser enfático, o sea, siguen presentes de manera ominosa los 4 elementos que menciona Benjamin: la guerra, el militarismo, la pena de muerte y la policía. Han cambiado quizás los escenarios, pero esos 4 elementos están presentes permanentemente en nuestra vida cotidiana actual, no solo en México, sino yo creo que en la mayor parte del mundo. O sea, golpes de Estado en Myanmar, la represión en París o en Colombia, el militarismo, o sea, como idea de organización eficiente de las cosas, la pena de muerte con nuestros muertos de todos los días y sobre todo la policía. O sea, son elementos que siguen ahí, que después de 100 años están presentes y que de una u otra forma siguen ejerciendo una violencia que tiene que ser enfrentada, que tiene que ser criticada con las herramientas de Benjamin, quizás unas con más o menos énfasis, pero también con nuevas herramientas. Y nada más me gustaría agregar una postilla a lo que decía Stefan, porque me parece muy importante. Yo creo que los buscadores actualmente en México, los buscadores de desaparecidos, resubjetivizan y hacen con eso resubjetivizan a sus muertos, simplemente al buscarlos por su nombre, al buscarlos y tratar de reconstruir su propia vida a partir de la memoria. Creo que ese es algo sobre lo que tenemos también que pensar. En efecto, hay una tendencia, masiva, grave, hegemónica a la desubjetivización, pero hay movimientos de resubjetivización que no hay que perder de vista. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vemos las participaciones de nuestros 2 expositores sumamente enriquecedoras y terminamos esta mesa. Gracias a todos. Hasta luego.